Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy veremos los distintos tipos de datos utilizados en Python. Para esto, en mi escritorio voy a crear una carpeta. Le pueden asignar cualquier nombre. Yo le estoy colocando el nombre de Python para guardar ahí todos los archivos que vamos a ir trabajando y tenerlo de modo ordenado. Habiendo creado nuestra carpeta en explorador de Windows, ¿cómo lo pasamos a Visual Studio Code? Hacemos clic sostenido y luego lo soltamos en la ventana de Visual Studio Code. Como ven, ya está abierta nuestra carpeta, listo para crear. Hacemos clic en el icono de archivo nuevo y colocamos ahí el nombre de nuestro archivo. Para nuestro caso, ejemplo01.py. Es importante colocarle la extensión para que pueda identificarlo el ID que corresponde a un archivo de Python. Como vimos anteriormente, cuando queríamos colocar textos lo colocábamos entre comillas, pero ahora vamos a hacer uso de una función llamada print. Entonces colocamos print, comillas, colocamos el texto que queremos codificar y lo guardamos. Podemos guardarlo haciendo clic en archivo guardar o pulsando control S. Luego abrimos un terminal nuevo haciendo clic en el menú terminal y escribimos ahí el comando de Python para que pueda ejecutar el archivo que queremos en este momento visualizar cómo se compilaría. Entonces colocamos Python espacio y ejemplo01.py y le damos enter para poder ejecutar. Vemos ahí que nos lanza un error, nos dice que no identifica el comando Python. Entonces escribimos la palabra Python como nos indica ahí y se va a abrir justamente el Microsoft Store, el cual nos va a permitir instalar Python para que pueda ejecutarlo directamente. Simplemente le hacemos clic en el botón instalar, empieza a descargar automáticamente esto y luego hacemos clic en el botón ejecutar. Cerramos la ventana de terminal, esa terminal blanca que nos está mostrando, lo cerramos y ahora sí escribimos directamente nuestro terminal clear para poder borrar la pantalla del terminal y colocamos en este momento ya el comando para poder ejecutar nuestro primer archivo Python espacio ejemplo01.py. Le damos enter y como ven ahí ya se está visualizando el texto que está codificado con la función print. Entonces ya tenemos nuestra primera impresión. Creamos un nuevo archivo, le asignamos como nombre ejemplo02.py y le damos enter. Se está abriendo una nueva ventana en nuestro Visual Studio Code para poder codificar. En este archivo veremos los distintos tipos de datos que podemos utilizar dentro de Python. En primer lugar, vamos a trabajar nuestros datos tipo string o cadenas. Recuerden que para poder imprimir el contenido utilizamos la función print. Por eso es que ahora estoy utilizando print y entre comillas voy a escribir el texto que quiero visualizar. En este caso estoy escribiendo un nombre, Josip Urquizo, dentro de comillas y por supuesto encerrado entre paréntesis. Como vimos anteriormente, grabamos nuestro archivo pulsando control S o archivo guardar y en nuestro terminal nuevamente ejecutamos Python, pero ahora ejemplo02.py. Le damos enter y visualizamos que se está mostrando ahí ya el texto. Eso significa que no hay ningún inconveniente. ¿Cómo sabemos que este tipo de dato es string? Abrimos un nuevo terminal y utilizamos la función type. Esta función lo que nos va a determinar es el tipo de dato que estoy utilizando. Escribo type y entre comillas Josip Urquizo y como vemos ahí la clase corresponde a una clase string. O sea que lo que nosotros estamos imprimiendo entre comillas, en este caso el nombre es un tipo de dato string. Ahora vamos a trabajar con el siguiente tipo de dato, que es el tipo de dato integer o entero. De la misma forma, utilizando la función print, vamos a imprimir un dato de tipo entero. Como ahora este es un dato entero, ya no necesita ser colocado entre comillas. Simplemente voy a colocar la función, el número y lo voy a ejecutar en mi terminal. Como ven, ya se está visualizando el tipo de dato. Una vez más, abriendo el nuevo terminal,
utilizando la función type, vamos a verificar si realmente este tipo de dato es entero. Colocamos entonces type, abrimos los paréntesis y colocamos el número que estamos imprimiendo. Y como ven, pertenece a la clase entero, integer. Eso significa que el siguiente tipo de dato es entero. A continuación vamos a ver otro tipo de dato más utilizado en Python, el tipo de dato float, o también conocido como el decimal, ¿no? Una vez más utilizamos la función print para poder imprimir el dato por pantalla. Como es también un tipo de dato numérico, no necesitamos colocarlo entre comillas. Escribimos el dato y en el terminal lo ejecutamos de la misma forma como hicimos en los ejercicios anteriores. Se imprime sin ningún inconveniente. Abrimos el nuevo terminal para poder verificar si efectivamente es un tipo de dato float. Como vemos, colocamos ahí type y escribimos el nombre y miren el resultado, nos dice class de tipo float, o sea, pertenece a la clase de tipo float. El siguiente tipo de dato es el tipo de dato boolean o booleano, ¿no? O lógico también conocido. También se puede utilizar este tipo de dato. Igual utilizamos la función print y colocamos ahí true o false, que son los dos tipos de dato que puede trabajar un tipo de dato lógico. Tampoco no se coloca dentro de comillas, ¿no? Simplemente se coloca de frente true o false. Grabamos pulsando control S y ejecutamos en nuestro terminal el comando para poder visualizarlo. Como vemos, se está imprimiendo true o false. Una vez más, vamos a ver en nuestro segundo terminal o PowerShell para verificar si efectivamente este tipo de dato corresponde a booleano. Colocamos type y le insertamos true y vemos ahí que pertenece a la clase booleana. O sea que efectivamente ese tipo de dato es un tipo de dato booleano o lógico. El siguiente tipo de dato que se trabaja en Python se denomina list. Este tipo de dato es como una lista, ¿no? La característica principal de este tipo de dato es que se puede cambiar el contenido que está dentro de la lista, o sea, es variable. Podemos utilizar listas de tipo string o cadena, podemos utilizar listas de tipo numéricas, podemos utilizar listas de tipo lógicas, ¿no? O también combinadas, y podemos utilizar listas de tipo vacías, como la que estamos viendo en este momento. Simplemente colocaríamos print y con corchetes vacíos. Lo vamos a guardar, control S, nuevamente ejecutamos nuestro comando para poder visualizar el resultado. Y como vemos ahí, está visualizando en la parte final el listado de todas las instrucciones que acabamos de colocar en el tipo de dato lista. Verificamos también utilizando la función type para ver si es que efectivamente es un tipo de dato lista. Colocamos ahí un contenido como ejemplo para poder trabajarlo con la función type. En este caso hemos utilizado las cadenas y ven, la clase pertenece a la clase lista, o sea que efectivamente este es un tipo de dato lista. El siguiente tipo de dato a utilizar se denomina tupla, ¿no? Este tipo de dato va encerrado entre paréntesis. A diferencia de un tipo de dato lista, este tipo de dato no me permite modificar el valor del contenido de esta tupla, ¿no? Es como si fuera una constante. Entonces yo al colocar los valores no puedo modificarlos. Entonces del mismo modo verificamos utilizando la función type si pertenece efectivamente a un tipo tupla, y ahí vemos que nos imprime la clase tupla. Entonces tenemos un tipo de dato más. A continuación vamos a utilizar el tipo de dato diccionario, ¿no? Este es un tipo de dato también utilizado en Python. Este tipo de dato tiene un énfasis especial porque trabaja en dos parámetros, ¿no? Trabaja el key o la clave, y a continuación se debe colocar el contenido, como por ejemplo tenemos nombre, dos puntos y su contenido, apellido, dos puntos y su contenido. Verificamos también utilizando la función type para ver si efectivamente es un tipo de dato diccionario, y como ven, ahí tenemos la impresión de la clase
diccionario que efectivamente pertenece. Y para finalizar tenemos un tipo de dato más que se llama el tipo de dato none, ¿no? O sea, el tipo de dato que no tiene un tipo específico, no tiene tipo. Igual, colocamos ahí para poder imprimirlo. Recuerden que siempre debemos utilizar print para poder imprimir el contenido en pantalla, a pesar que este tipo de datos no tiene un tipo de dato específico, pero hay que imprimirlo utilizando print. Grabamos control S, ejecutamos y como vemos aparece ahí el tipo none. Verificamos también el terminal utilizando la función type para ver si efectivamente es este tipo de dato. Entonces colocamos type y imprimimos ahí none. Y como vemos, pertenece a la clase none. Estos son los tipos de datos utilizados en Python. Nos vemos en el siguiente video.